importantes de la historia de nuestra patria. Por eso queremos abordar este tema con un especialista, con un profesional, en este caso un profesor de historia, que es Emiliano Bufa, y nos visita. ¿Cómo le va, profe? Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por convocarme para hablar de historia, que bueno, es poco común y más un viernes a la tarde, ¿no? Pero la verdad que viene muy bien, porque decía, abrimos las puertas del fin de semana, que tienen que ver, a ver, sería lindo que más allá de descansar, como nos gusta todo, viajar, aquel que tiene la posibilidad de hacerlo, también reflexionar en estos tiempos, en este fin de largo. ¿Por qué tenemos un fin de largo? Recordando lo que ha sido en aquel tiempo una de las figuras más importantes de nuestra patria, ¿no? De nuestras tierras. Sí, así es. En realidad, José Francisco San Martín, de San Martín, fue no solo una persona tan importante, sino que en Argentina se ha hecho una encuesta hace unos años, un programa televisivo, y bueno, es el personaje histórico preferido por la gente al punto de llevarlo a la categoría de mito, ¿no? Claro. Entonces está bueno que no solamente sea un feriado puente, sino que además cada uno se tome un tiempito, más allá de que hay mucha gente fan de San Martín, y eso es bueno para alguien que hace historia, porque por ahí saben más que uno o al detalle. Claro. Hay otras cuestiones que hacen al contexto que abordamos nosotros, que por ahí se pierden en el detalle de estatura, cómo era y eso, y se pierde el contexto político, social, económico, que es lo que trata de hacer un profesor de historia o una profesora de historia. Claro, muchas veces, y esto lo charlamos apenas arrancamos el programa, muchas veces en la escuela se ve la historia, por supuesto, pero no sé si seguirá siendo así. Usted me va a corregir. Hay veces que todavía, no sé, están con que en French y Beruti repartían escarapelas, que eran dos ilustres señores que amorosamente invitaban a la gente a participar y repartían escarapelas para identificar. Sí, yo te iba a decir, José Francisco de San Martín fue una persona y un personaje histórico muy importante para Sudamérica, en el mundo. Y ¿qué tiene que saber un profesor de ciencias sociales? Yo me guío por los que saben de verdad, claro, ¿no? Gabriel Di Meglio te dice, por ejemplo, que uno no puede negar un hecho histórico, y un hecho histórico no tiene que tergiversar, y que el hecho puntual existe. Ahora, que la historia hay que reescribirla con objetividad, pero dentro de la subjetividad que cada pueblo está viviendo en el momento. Por eso es bueno pensarlo y repensarlo, no para hacer un revisionismo histórico derivo partidario o con un interés de manipulación o de mentira o de ocultamiento, pero sí reescribir la historia. Y Eric Hobsbawm, otro gran historiador, te dice que en historia no se juzga, en historia se interpreta. Bien. Por más que hay cosas, a ver, un genocidio es un límite, ¿no? El terrorismo de Estado es un límite que hay que poner, eso no se negocia. Y eso está mal y es condenable y siempre tiene que ser condenable. Luego, todo hecho histórico se pone en el tapete y bueno, hay ribetes. Yo entiendo que es un mito porque San Martín tiene todas las condiciones para ser un mito. Esta es la verdad. Hay personas que son hombres, que son humanos, y que se ha avanzado mucho en esto, en desmistificar. Sin embargo, yo no le veo nada de malo que para muchos sea su ídolo, sea un mito, ¿no? Siempre y cuando se entienda que la historia tiene un contexto y que no es solamente el caballo blanco o la historia de efemérides, como le decimos. Exacto. La verdad que me parece bárbaro. Mucha gente, vos decís que hay gente que es fanática de San Martín, ¿no? Y está bueno que sean fanáticos de nuestros hombres, y muchas veces el fanatismo se va para, no sé, para Norteamérica o para otros lugares, a partir de lo que viene siendo el consumo en todos estos últimos años, pero está bárbaro que se vea la historia argentina de esta manera. ¿Quién era San Martín, profe? ¿Quién era San Martín? San Martín, yo me pregunté varias cosas cuando ustedes me dijeron de hablar de San Martín. Lo primero que hice fue le pregunté a una colega qué digo de San Martín, y me dijo, habla del humano, ¿sí? Habla del humano. Hoy, en la historia o en la historiografía argentina, se lo pone mucho a San Martín político, al frente de San Martín militar, porque siempre se lo puso a San Martín, que San Martín militar, si querés vemos algunos datos, es inobjetable. O sea, el San Martín militar tiene una campaña más que intachable, es decir, es un
no es que tiene una campaña intachable, es un referente dentro de las Fuerzas Armadas del mundo, ¿sí? Por su carácter de estratega, por su carrera y por su condición ética dentro de la fuerza en su momento y al día de hoy. El San Martín político existió, y Beatriz Bragoni, por ejemplo, que es investigadora del CONICET, doctora en Historia en Mendoza, está encargada allá, escribió un libro en 2019 en la que te habla de un San Martín humanista. Y yo pensando esto, digo, le pregunté a mi hija de 10 años qué digo de San Martín y para ver qué ven en la escuela, y me dice, para mí fue una persona muy importante que fue a la guerra por el país y que defendió al país. Entonces, la idea está. Sin embargo... le preguntaste a tu hija para ver qué es lo que le dicen en la escuela. Sí, sí. ¿En el primario, en el secundario? En el primario. En el primario. Entonces, un docente tiene que hacer esto porque, bueno, a ver, hasta qué punto la historia está presente en los niños, está presente en nosotros, y yo creo que San Martín está muy presente. Pero hilando fino y hablando de un San Martín humanista, es algo interesante de plantear. Por ejemplo, no muchas personas pasan a la historia como libertador. Yo conozco 2 argentinos que pasaron a la historia como libertador, uno del siglo XIX y otro del siglo XX, que no lo voy a decir, pero la mayoría pasa a la historia como conquistadores. Alejandro Magno, son conquistadores. Claro. San Martín fue un libertador, o sea, es un hecho Esto es bueno marcarlo, ¿no? Que eso marca una diferencia enorme entre una figura histórica como San Martín y otros. Sí. ¿Por qué un libertador? Un libertador porque en realidad el 28 de julio de 1821 se firma la independencia peruana. Sí. Hace pocos días se cumplió el bicentenario. Y el que la proclama fue San Martín. Bien. Y San Martín en Chile, más allá de las rencillas nacionalistas por la cual se lo utilizó, si querés lo hablamos, pero Mitre lo utilizó llevándolo para el lado del liberalismo político, algo que San Martín no pensaba así, creía en una monarquía constitucional, hay que verlo en un contexto de época. Claro. ¿Por qué creía? El Congreso de Viena de 1814 eran todas las potencias reuniéndose para restaurar el viejo orden, entonces San Martín decía, y bueno, a lo mejor esta es la manera de hacerle frente, o sea, no por eso era una persona que no creía en la soberanía, al contrario, ¿no? Entonces, ver esto, pasa la historia como libertador de Chile, también. Lo que pasa que en Chile pasa inadvertido porque le deja no solamente la gloria, sino que también le deja la plata que le dan a Chile para fundar la Biblioteca Nacional. Ese es el San Martín político. Y el San Martín político, como intendente gobernador de Cuyo, en Mendoza, no solamente que crea la base del regimiento de granaderos a caballo, se hace cargo del ejército libertador del norte, del ejército del norte, y además de eso crea el ejército de los Andes, y en Chile aporta la educación. Y en Cuyo, por ejemplo, a nivel educativo, eliminó los castigos corporales en niños. Y, por ejemplo... Que para esa época era un paso agigantado, ¿no? Sí, un paso ni hablar. A ver, creó la bandera y el himno de Perú. Mira. Lo que pasa es que hay que entender algo. San Martín, cuando vino, tenía 34 años. Cuando se fue de la Argentina... Cuando vino a la Argentina, tenía 34 años. Cuando vino a la Argentina, tenía 34 años. A los 5 años se fue. A ver, yo lo que te quiero plantear es, el máximo ídolo de nuestra historia sudamericana, ni siquiera argentina, vivió hasta los 72 años. Y en Argentina, o en la actual Sudamérica, pasó menos del 20% de su vida. Y su crianza fue fuera del país. Y su crianza fue fuera del país. Es el San Martín europeo. A los 5 años pasa a Buenos Aires con padre, madre y sus 4 hermanos, una hermana mujer y los demás hermanos varones, y vuelve a los 34 con el grado de teniente coronel, condecorado por el gobierno español, por la monarquía española, en la batalla de Bailén, habiendo peleado ya en 3 continentes. O sea, él peleó contra los moros en el norte de África, 31 batallas en Europa, condecorado en Bailén contra Napoleón I, y luego en América. Y en América ejecuta un plan, por eso digo que a nivel militar su foja es
pero ese San Martín el San Martín que en Cuyo, por ejemplo, organiza la política económica de Cuyo, y que, por ejemplo, decreta luego, estando en Perú, elimina el tributo al indígena. Y el ejército de Chile, el ejército libertador de Chile, o el ejército de los Andes, fue un ejército de chilenos y argentinos. Pues yo me río mucho cuando chicaneamos a algún país sudamericano, porque cuando San Martín veía en el mapa, no veía Argentina. De la patria grande. Veía la patria grande. Claro. Y la patria grande era Argentina, Bolivia, Uruguay, Paraguay, norte de Chile y sureste de Perú. Eso veía él. Esa era la idea de Moreno, y ahí es donde quizás tendríamos que profundizar un poquito más. Era la idea de Castelli, y no era la idea de Rivadavia, y no era la idea de Zarratea, y no era la idea de una burguesía y un sector de la burguesía comercial de Buenos Aires que se había visto beneficiada con la creación del Virreinato del Río de la Plata, que tenía intereses mezquinos. Y los intereses mezquinos era poner una subordinación con respecto al Reino Unido que no nos quería poner San Martín. Al contrario, San Martín, admirador de la organización de Reino Unido, considerado uno de los primeros países modernos en democratizarse o en iniciar un proceso de democratización, por lo menos desde las ideas. Uh-huh. Él veía que había que hacer frente a todo eso y veía el peligro que era el imperio del Brasil, y veía que la lucha intestina entre argentinos y que no nos organizábamos. Es decir, él veía lo que pasó, que nuestra falta de organización conspiró no solamente para Sudamérica, sino que este grupito enemigo también de él, de Buenos Aires, nos puso en una situación de subordinación terrible por intereses propios con respecto a Gran Bretaña, y después lo hizo con Estados Unidos, y hasta el día de hoy seguimos discutiendo eso. Hasta el día de hoy seguimos discutiendo que necesitamos de todos y la plata de todos para salir adelante, cuando San Martín te decía que lo que necesitáramos era proteger la economía interna, fortalecer el mercado interno, hacer reparto de tierras, abolir el tributo indígena, favorecer a los mulatos, a los chilenos, a las misiones, a gente de las misiones guaraníticas donde él había nacido, que habían peleado con él. Esclavos pelearon con San Martín. Claro. Entonces yo digo, las guerras las pelean los pobres y después sus frutos los tienen un pequeño sector, ¿no? Profe, recién decía que, bueno, San Martín estudió, se formó en Europa, en aquellos años, cuna y esencia de la colonización, ¿sí? Nada más y nada menos. Él viene como un militar formado desde Europa, y aquí, en estas tierras, libera a estos países, y creo que aquí lo marca con una grandeza muchísimo superior al resto de aquellos referentes de aquella época, de otros países tal vez, que libera estos países, y esto lo escuché hace poquito, no sé si lo compartió Oscar en las redes o dónde, que la grandeza de él es que le dijo al pueblo, bueno, ahora gobiernense, organícense, que sí. Otro libera países y pasa actualmente y termina siendo dictador, o termina siendo el que se apropia de alguna manera del poder de esos países. Él los liberó y dijo, bueno, ahora es tiempo de que ustedes se autoadministren. Sí, dicen que esa fue la charla con Bolívar. En realidad, Bolívar creía en una idea, él creía en una monarquía constitucional. Hay que entender el contexto de época. Él veía que el Congreso de Viena eran las potencias reorganizándose y decía, tanto sacrificio, vamos a organizarnos también nosotros, errado o no, pero eso es cierto. Él creía que cada pueblo, hay una carta perdida que él le escribe a José Gervasio Artigas, en donde le dice, paisano, unámonos contra estos godos, ¿sí? A ver, San Martín dice textual, ¿sí? Lo tengo aquí anotado porque esto es genial. En 1819 él dice, en 1811 preferí venirme a mi país nativo a emanciparlo de la tiranía española. Yeah. O sea, él consideraba a la monarquía española como una tiranía. Y consideraba al Reino Unido como la vanguardia. Eso no quiere decir que resignara soberanía, al contrario. Él veía que si no nos organizábamos, lo que íbamos a perder era soberanía. Y te digo que gente como Bernardino Rivadavia, ¿sí?, puesta en la gloria como el primer presidente, el sillón de Rivadavia y demás, no solo que generó la deuda externa en Argentina, sino que además privilegió un pequeño sector de burgueses que habían... A ver, el centro cultural de Sudamérica no era Buenos Aires. Eso es otro mito.
era el Alto Perú. Y San Martín no tiene que competir en nada con Bolívar, porque al contrario, San Martín atacó lo peor y lo más duro de uno de los ejércitos más importantes del mundo, que fue el Virreinato del Perú. O sea, Lima era un centro de poder militar y político prácticamente imbatible. Mira. Y él lo hizo con mulatos, libertos, esclavos, convenciéndolos y diciéndole: o hacemos esto o vienen por ustedes. Claro. Vienen por ustedes, por sus mujeres, por sus niños. Y así logró generar. En el cruce de los Andes hizo 6 columnas. Esas 6 columnas involucraban 3 provincias: La Rioja, San Juan y Mendoza, y tenían que confluir en un solo paso en Chile. Eso lo logra en 24 días y libera a Chile, asegura a Santiago con la batalla de Maipú, ¿sí? Y eso lo hace con un ejército popular. Entonces yo me pregunto, ¿por qué es mala palabra decir la palabra popular? Si el ejército de San Martín era popular, si el ejército de Artigas era popular, si San Martín le escribió a López y le dijo unamos, no. Entonces, saber quiénes eran los enemigos de San Martín no sé si tiene tanto sentido. El proyecto sanmartiniano era el proyecto de la Patria Grande, que era el proyecto de Moreno, el proyecto de Castelli y el proyecto de Artigas. Artigas terminó en 1850, muere el mismo año que San Martín. Mira. Terminó en un pueblito del Paraguay, pobre. San Martín terminó espantado por 1848, la Segunda República Francesa, no pobre, pero sí defenestrado por ese sector al cual él nunca quiso acceder a derramar sangre hermana. Por eso le escribía a Artigas y le escribía a López. Es decir, y Moreno en una muerte dudosa, en un viaje a Inglaterra. Entonces, San Martín, ¿por qué se va de la Argentina? San Martín se va de la Argentina después de liberar estas tierras, de tener estos gestos tan nobles, tan grandes. ¿Por qué? Mira, tendría que haber sido, uno imagina cualquier prócer de esas características, tendría que tener todo a su servicio, como Messi lo están recibiendo sí. hoy en Francia. Bueno, debería ser aquí en la Argentina. Hay dos cosas. Un reconocimiento enorme. Cuando San Martín se va en el 23, todos dicen San Martín se va para no volver. No, San Martín se fue a dejar a su hija en un colegio en la actual Bélgica para volver. Uh-huh. Cuando se va, ve que en Buenos Aires el clima político era tan malo. Su mujer muere en el 23 y su hija nace el año de la independencia, en el 16. Cuando él va a Buenos Aires, vio un clima de tanta hostilidad hacia él, acusarlo desde tirano y un montón de cosas, que él decide irse. Es decir, él se va por un sector porteño que no lo quería más, porque no le perdonaba que ni en el 15 ni en el 20 hubiese ido contra López ni contra Artigas, algo que ni siquiera pudo cumplir Belgrano, con el respeto magnánimo que uno le puede tener. Belgrano mandó tropas y llegó hasta Santa Fe, San Martín no. Eso fue imperdonable para un sector de la burguesía porteña que se cree que son los ilustrados de la época, y en realidad no, fue la gente que estudió, vio la Revolución Francesa y demás, y dijo, bueno, vamos a armar un país para nosotros, un país mezquino. Que un país para ellos. Un país para ellos. Entonces, estas son cosas que no dejan de ser objetivas. A ver, Rivadavia dijo, y yo te voy a decir lo que dijo Rivadavia y lo que dijo San Martín, escribieron. Rivadavia dijo, qué bueno que este hombre se vaya de acá. Eso le escribe a García. Y lo que le escribe San Martín O'Higgins, cuando San Martín le dice a Bolívar, me voy, te lo encargo a vos, a terminar la faena, O'Higgins lo quiere convencer, y San Martín le dice, esta patria, este clima y esta ingratitud me generan daño en la salud. Por eso San Martín se va de acá. ¿Quién le generó esa ingratitud, ese daño en la salud y lo mal que la pasaba San Martín después de haber creado prácticamente la Fuerza Armada chilena, o haber colaborado el Ejército Nacional del Perú, la bandera, el himno peruano, declaró la independencia? Después de decir todo eso, se tiene que ir por un pequeño sector de la burguesía comercial de Buenos Aires, y luego apoyada por la terrateniente, que lo que quería era hacer negocio con Gran Bretaña y no veía lo macro, no veía el proyecto de Moreno y el proyecto de Castelli. Por eso lo apartaron a Moreno y por eso lo apartaron a Castelli.
Y te nombro Artigas porque por más que Artigas tenía una idea política diferente a la de San Martín, lucharon por lo mismo. Lo que hizo Artigas fue defender que los portugueses no vinieran por el lado de la banda oriental, así como Güemes defendió el norte, así como Belgrano también lo hizo. Pensaban todo igual, con diferencias políticas, pero en la patria grande pensaban todo. El proyecto que ganó es otro. Claramente el proyecto que ganó es otro, porque nosotros pasamos a ser, por más que firmamos la independencia y demás, rápidamente, en el 24 ya le habíamos pedido un empréstito a la Baring, a la banca inglesa, que no se sabe cómo se devolvió, y lo pagó la actual Argentina, ¿sí? Entonces, pero la idea, otro mito es que él no quería volver, él vuelve, y cuando él vuelve se entera que Lavalle lo fusila a Dorrego, claro. Y le escribió y le dijo: mire, un poquito de sangre que tú puedes ahorrar de un paisano suyo, se lo va a agradecer la historia y se lo va a agradecer usted como nunca. Es algo, sí, ahí hay una objetividad, pero hay interpretación también, porque después Mitre lo puso como la virtud cívica y como el hombre santo para llevarlo hacia un lado que San Martín no pensaba así. Luego lo hizo... Lo usó políticamente de alguna manera. Sí, Mitre, que eso nunca no hay que hacerlo, y menos ser ingrato con una persona como San Martín. Después lo usó la generación del 80 y después lo usaron las Fuerzas Armadas generando un nacionalismo, incluso en el 50 también se lo utilizó políticamente de una u otra forma. Más allá de eso, de que era un libertador, era una persona no política, pero preocupada políticamente porque nuestra falta de organización nos iba a dejar en un rol de dependencia. Y fue así. Y fue así. Y tan equivocado no estaba en ver a Reino Unido, porque si te pones a ver a Reino Unido hoy y en el momento, se estaban organizando para entrar en la era del capital y en la era del imperio y ser el imperio más grande de todo el siglo XIX y posicionarse en el siglo XX como lo mismo. Pero esas son declaraciones muy fuertes. O sea, Rivadavia celebrando que San Martín se iba y San Martín diciendo me voy, y cuando vuelve ni siquiera baja, ni siquiera desembarca en Buenos Aires, se queda en Montevideo. Le digo, te causó tanto... A ver, el Dorrego fusilado, esto capaz que los profes, la gente de historia lo sabe, Dorrego había ya ido a la cordillera de los Andes en 1811. El plan sanmartiniano era o pasaban ellos para acá o íbamos nosotros para allá. O los regalistas o los godos venían para acá o nosotros íbamos para allá. San Martín le hizo entender esto a 4.500 personas, más de 5.000 en total. O vamos nosotros o vienen ellos. ¿Pasamos la ofensiva o no? Claro. Dorrego había sido el que reconoció el terreno para su plan continental. Y verlo fusilado a un héroe a otro héroe, a otro prócer de la patria, por una tendencia... Mirá, en el 38, yo te lo voy a leer textual para que esto se entienda. Él dice, cuando se produce el bloqueo europeo, él escribe, ¿sí?, ofreciéndole a Rosas sus servicios como militar, humildemente, desconozco los motivos del bloqueo, dijo, pero dice, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido unan al extranjero para humillar a su patria. Y eso es actual. Claro. Esa es una discusión que nunca se termina. Traición a la patria, ya en aquel momento. Sí, entonces, si el revisionismo histórico sirve para... A ver, o sos rivadaviano o sos sanmartiniano. No se puede salir a decir soy soberano y después hablar de un país en donde las medidas de San Martín no te puede gustar un prócer por una cosa y después, ¿sí? Porque hay muchos fans de San Martín, pero cuando yo te digo las cosas que hacía San Martín y las cosas que pensaba San Martín y que pensaba como Artigas, que había que repartir la tierra, y si yo te hablo hoy de repartir tierra, y más de uno va a dejar de ser sanmartiniano. Pero otro contexto, ¿no? Sí. Arrancaste diciendo que era otro contexto también. Es otro contexto. Sin embargo, en el contexto de hoy hay mucha desigualdad, sí, hay mucha desorganización, tenemos una democracia que tiene mucho... Pero en aquellos tiempos quienes estaban en contra de San Martín también repartieron tierras. Se las repartieron entre ellos las tierras. Sí, lo que pasa es que San Martín le tocó poner las manos en el barro. Claro. Es decir, él le tocó convencer a chilenos y argentinos, haciéndolos luchar juntos,
por una unidad de la patria grande. Claro. O sea, el concepto de patria grande sí existe. Era una unidad en bloque, él la veía como una monarquía constitucional, Bolívar la veía distinta, Artigas la veía como una confederación, pero San Martín sabía de lo que Artigas quería. Y por eso les escribió. La carta Artigas, ¿sabe por qué se perdió y después la encontraron? Porque le interceptaron espías porteños. No era un discurso era un sector. Profe, para cerrar, porque tenemos poco tiempo, Sí. es un placer y seguiremos charlando mucho más. ¿Cómo lo tenemos que recordar a San Martín? Breve. ¿Cómo tenemos que recordarlo este fin de semana a San Martín? Una persona, ¿cómo? ¿Quién fue? ¿Quién fue San Martín? Un defensor de la soberanía. Reconoció a otro defensor de la soberanía como Rosas, cuestionable, como San Martín, cuestionable. Tenía intereses. San Martín era A ver, ¿a dónde se humaniza San Martín? Tenía intereses. Venía acá buscando la gloria. Ahora, uno puede tener intereses para muchos o intereses propios. San Martín tuvo que luchar. San Martín nunca esperó luchar contra intereses propios, contra intereses de compatriotas en detrimento de la patria. Por eso escribe en el 39 lo que escribe. Yo no puedo comprender cómo puede haber compatriotas que ponen a su país, a su patria, en situación de sumisión por un interés personal o partidario. Eso nunca lo esperó. Él esperó enfrentar uno de los... A ver, en la guerra napoleónica tienen que tener en cuenta que ya estábamos en una fase de revolución industrial donde había mejorado la táctica, la técnica en la guerra. Enfrentó a las tropas de Napoleón, enfrentó a los moros. En África tenía que enfrentar a toda la gente en España que competía con él sanamente en una carrera militar, pero él nunca esperó que la gente que lo convocó para libertar a la América del Sur luego se pusiera en contra y lo acusara de tirano y prácticamente se tuviera que él. Por eso la intención de San Martín era quedarse. Bien. Profesor de historia, no tenemos que decir qué hubiese pasado si. Ahora, es lo que decís vos, un San Martín acá hasta los 72 años. No un San Martín que se fue porque cuando intentó volver vio que la persona que lo había ayudado a reconocer el terreno para su plan continental iba a ser fusilado por una cuestión partidaria, innecesariamente. Gracias, un placer enorme. ¿Sí? Gracias a ustedes. Señores, el profesor de Historia Emiliano Bufa.